Descubierto en la lluvia, el impactante abrazo oculto que transformó su vida para siempre. La lluvia caía con fuerza, cada gota retumbando como un eco de sus decisiones aplazadas. Javier, un hombre de 38 años, paseaba por las calles empapadas de Madrid con un nudo en la garganta. La presión familiar le pesaba sobre los hombros como una losa. Desde niño, su pasión por la pintura era su refugio, su escape, pero la imagen del abogado exitoso que su familia había trazado para él lo había mantenido prisionero durante demasiado tiempo. La tormenta que lo rodeaba era un reflejo de su tormenta interna, un recordatorio de que nunca se había sentido libre para seguir su verdadero camino. Mientras se encogía bajo su paraguas, sus pensamientos se deslizaron hacia su infancia, a aquel rincón del taller donde las pinturas y pinceles eran sus compañeros más fieles. «Cásate con el derecho», le repetían sus padres, como si eso asegurara su felicidad. Pero, ¿dónde quedaba su anhelo de dibujar el mundo? ¿Dónde los cuadros llenos de colores vibrantes que alguna vez soñó poner en una galería? Dudar de sí mismo era un hábito que lo consumía lentamente. La constante búsqueda de aprobación familiar lo sumía en una angustia diaria. En medio de sus cavilaciones, un destello familiar. Don Manuel, un viejo amigo de la familia y artista consagrado, aparecía ante él, con una sonrisa que resaltaba su canosa barba. «Javier, tanto tiempo», exclamó, sacudiéndose la lluvia de sus ropas. La conversación desató en Javier una mezcla de alegría y temor. Don Manuel siempre fue el rebelde de su familia, el que siguió su sueño a pesar de las críticas. «Esto es para ti», le dijo el anciano, ofreciéndole un libro desgastado. Contiene técnicas olvidadas. Recuerdos de una época en que la pintura y los sueños eran lo más importante. Javier, al tocar el libro, sintió como si un torrente de recuerdos lo invadía. Momentos de risas, de noches enteras sumergido en el arte, pero también el peso de las expectativas familiares que lo había amordazado a una vida de conformidad. ¿Acaso él también estaba destinado a ser un fracasado, como su tío, cuya historia había sido silenciada en su casa? Javier sintió como el aire se tornaba denso, apretando su pecho. La lluvia rugía y su mente aceleraba, las imágenes de su familia decepcionadas y él decidía cambiar de rumbo. Pero entonces, los niños que jugaban en la calle le recordaron el entusiasmo, la libertad. Se detuvo un momento, sintiendo el aliento de la tormenta en su rostro. «¿Qué es lo que realmente deseo?», se preguntó. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El libro en su mano se convertía en un símbolo de rebelión. Cada pincelada que pensaba en su mente se convertía en un acto de desafío, pero la voz de su familia resonaba en su cabeza, alimentando sus temores. Dudar era fácil, pero decidirlo era aún más. La presión de cumplir expectativas ajenas lo apresaba. En ese instante, los comentarios despectivos de conocidos, las miradas de desdén por su elección, lo inundaron. Todo parecía encadenarlo a un futuro que no le pertenecía. Mientras la tormenta avanzaba, Javier se vio rodeado de sombras y luces, su lucha interna palpable. ¿Se atrevería a mostrar su verdadero yo? La respuesta se escondía detrás de la lluvia que caía, pero una cosa era segura, la tormenta ya había comenzado, tanto afuera como dentro de él, y el desenlace estaba aún por llegar. La tormenta seguía su curso, y aunque el agua empapaba su ropa, lo que más calaba en Javier era el torrente de preguntas que avasallaba su mente. Era como si cada gota de lluvia le recordara sus frustraciones, sus sueños olvidados, y la vida apagada que llevaba. Respiró hondo, trató de aquietar la tempestad interna, y se alejó de la corriente frenética de pensamientos que se agolpaban en su mente. El libro en sus manos comenzaba a pesar cada vez más, no solo por su tamaño, sino por la carga emocional que representaba. Necesitaba un plan. ¿Cómo podría retomar su pasión?
¿Cómo despojarse de la imagen que otros habían construido para él? Mientras caminaba, la visión de su infancia se entrelazaba con el presente, las explosiones de color en su paleta, el aroma a óleo, la serenidad de crear cosas con sus propias manos. La vida de abogado no era más que un disfraz que había aprendido a portar, pero ninguno de los trajes que se había puesto jamás encajaba verdaderamente. Javier se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Al igual que los niños que jugaban en la calle, sintió que había llegado la hora de permitir que el niño en él respirara en libertad. Si el arte era su vocación, eso debía aceptarlo, sin temores ni ataduras. Su mente empezó a girar en torno a posibilidades, buscar un espacio donde pudiera expresarse, inscribirse en un curso de pintura, abrir una cuenta en redes sociales para compartir su trabajo. Cuantas más ideas llevaba a su mente, más sentido hacían, hasta que su corazón comenzó a latir con fuerza. Paró en seco, incapaz de seguir caminando. El desafío que había eludido durante años ahora se encontraba ante él, y solo podía avanzar hacia él con la misma determinación con la que una tormenta se forma en el horizonte. Sería un camino difícil. Definitivamente enfrentaría la desaprobación de su familia, miradas desconcertadas de amigos y el pesado estigma de ser el que fracasó. Pero, ¿quién podría definir su éxito sino él mismo? La idea empezaba a florecer y a ser un bastión en su mente. Con cada paso hacia su hogar, las sombras que antes lo atormentaban empezaron a desvanecerse, reemplazadas por una nueva luz. La vida era corta, y los días perdidos se convertían en oportunidades que nunca regresaban. Ya no quería seguir siendo un mero espectador de su propia existencia. Llegó a su estudio, un espacio cargado de recuerdos nostálgicos pero también de polvo y abandono. Colocó el libro en la mesa y, con un impulso renovado, comenzó a sacar sus viejos pinceles. Su corazón latía rápido al pensar en lo que estaba a punto de hacer, pero a la vez sentía una calma que nunca había experimentado. Mientras los colores volvían a estar a su alcance, un fuego de entusiasmo se avivó dentro de él. La primera pincelada sería un acto de valentía, el inicio de una revolución personal. Las horas pasaron como un susurro, y cuando levantó la vista, el lienzo frente a él era un universo nuevo que empezaba a cobrar vida. Sin embargo, en la penumbra, sintió una sensación extraña de inseguridad. ¿Sería suficiente? ¿Podría transformar sus sentimientos en algo tangible que el mundo quisiera ver? Estaba consciente de que no sería sencillo, y que la voz de la duda siempre acecharía. Pero ahora había algo más fuerte, la necesidad de expresarse. Mientras presionaba el pincel contra el lienzo, las sombras en su corazón podían ser ahuyentadas por la luz que él comenzaba a crear. A través de cada trazo, buscaba no solo redención, sino la aceptación de su verdadera identidad. Sin embargo, en el fondo, una inquietante pregunta pulsaba en su mente, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para reclamar su vida y su arte? La determinación brotaba, pero una sombra de incertidumbre se instalaba, su familia, ¿cómo reaccionarían ante este cambio? La noche caía y con ella la presión de sus decisiones. A medida que se adentraba en el proceso creativo, la inevitabilidad del enfrentamiento con su propia historia lo esperaba al final del camino. La tormenta había dejado su marca, pero también había abierto una puerta a un futuro incierto y lleno de posibilidades. Javier sabía que su búsqueda recién comenzaba, y con ella, la confrontación que siempre había evitado. La primera exposición de su arte lo esperaba, pero también lo hacía la reacción de su familia. La decisión estaba por llegar y la tormenta dentro de él no había terminado. Las primeras luces del alba filtraban a través de las ventanas del estudio de Javier, bañando sus pinceles en un resplandor suave, casi mágico. Había pasado la noche sumido en su labor, los colores danzando en el lienzo, entrelazándose en un mar de emociones que poco a poco comenzaban a tomar forma. Cada trazo era un grito, un susurro, un anhelo reprimido, una búsqueda desesperada de algo que había estado dormido demasiado tiempo. Sin embargo, a pesar de la liberación que experimentaba al pintar, la voz de la duda se cernía sobre él como una nube oscura. Su exposición se acercaba, y en su mente resonaba una pregunta perturbadora: ¿qué pasará cuando su familia vea lo que ha creado?
No podía ignorar la mirada de su madre, recordándole que el arte no es carrera, ni las opiniones de su padre, un hombre que había sacrificado tanto para asegurar que su hijo tuviera un futuro estable. La balanza entre su pasión y las expectativas ajenas comenzaba a inclinarse hacia un abismo de inseguridades. Sin quererlo, Javier se encontró reviviendo una conversación con su madre. Se cerró la mente ante los recuerdos de cuando le decía: el arte no llena estómagos, Javier. Debes pensar en tu futuro. La atmósfera entre ellos jamás había recuperado la calidez después de entrar a la Facultad de Derecho. La tensión era palpable, un hilo frágil que podía romperse con la verdad que guardaba en su pecho. Decidido a enfrentar sus miedos, Javier miró su obra con un renovado sentido de propósito. La idea de la exposición se convirtió en un desafío que le obligaba a analizar su valía no solo como artista, sino como persona. Sabía que la aceptación de su familia no estaría asegurada, pero una chispa de determinación brotó. Lo que estaba creando era un reflejo de su esencia, y eso debía ser suficiente. Cada nuevo día se convertía en una batalla entre sus emociones y la búsqueda de la autenticidad. Al fin y al cabo, el arte no solo era un medio de expresión, sino su forma de sanar. Un día, con la idea fija en la mente, decidió abrir una cuenta de redes sociales dedicada a su obra. Sabía que la exposición implicaba un riesgo, pero también la posibilidad de encontrar un público que podría recibir su arte con brazos abiertos. Las primeras horas fueron repletas de incertidumbre, titubeos y una ansiedad creciente. Cuando finalmente publicó su primer cuadro, sintió que cada dedo que presionaba el botón publicar era un latido escabullido fuera de su pecho. Los primeros comentarios fueron una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Algunos amigos a los que nunca había mostrado su trabajo comenzaron a hacer preguntas entusiastas. La respuesta fue un bálsamo que curó algunas de sus inseguridades. El arte que había sido relegado a la sombra de su vida de abogado comenzaba a florecer. Pero en la profundidad de su satisfacción, había una verdad incómoda: las reacciones de su familia seguían intactas y, de alguna manera, esto creaba una ebullición de tensión interna. A medida que avanzaban los días y se acercaba la fecha de la exposición, comprendió que podía ser un punto de inflexión en su vida. Tenía que compartir su viaje no solo a través de su arte, sino también de la historia que lo acompañaba. La manera en que esta revelación cambió su perspectiva se transformó en su nueva motivación. Cada obra que realizaba, cada trazo del pincel se convertía en un comentario en el lienzo de transformaciones personales. La noche antes de la exposición, mientras las sombras se cernían en su estudio, Javier se encontró en un mar de reflexiones. Tenía que enfrentarse a una verdad contundente: lo que había estado ocultando por tantos años no solo era su pasión por el arte, sino su miedo a ser verdaderamente visto por quienes amaba. Cerró los ojos, respiró hondo y se preguntó: ¿está realmente listo para revelar su esencia frente a aquellos que significan más para él? La incertidumbre se apoderó de él nuevamente, pero esta vez con la madurez de aquellos que han caminado en la cuerda floja. Entre la duda y la determinación. La mañana de la exposición, un nuevo horizonte lo esperaba. Sin embargo, en el fondo de su mente se abría una interrogante que lo aguijoneaba: ¿qué pasará si su verdad no es aceptada? Con ese pensamiento, Javier se dirigía a la exposición, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba y que, al igual que la tormenta que lo había llevado a esta transformación, estaba a punto de desencadenarse otra. La sala era un mar de rostros desconocidos, algunos curiosos, otros críticos, y Javier se sintió como un pez fuera del agua. Se percató de que en cada susurro flotaba un eco de sus dudas. A medida que los visitantes comenzaban a moverse entre las obras, su corazón marcaba un ritmo acelerado y frenético. La pintura más grande de su colección, Espejismos de la Verdad, ocupaba la pared frontal, su creación más profunda y arriesgada hasta la fecha. Era más que un lienzo, era su alma expuesta, sus miedos y sueños entrelazados en colores vívidos. Se acercó a una familia que examinaba la obra. Sus miradas eran serias, inquisitivas. Javier se preguntó si verían en la obra su lucha interna, cada pincelada representando no solo su amor por el arte, sino el duelo de un chaval dividido entre dos mundos. Ellos intercambiaron palabras, comentarios que se desvanecían en su mente, eclipsados por los latidos de su propio corazón.
La voz de su madre resonaba en su interior, una advertencia que trasciende el tiempo: el arte no es una vía segura, mi hijo. Mientras contemplaba su obra, Javier tomaba conciencia de que este no era solo un evento artístico. Era un desafío personal, la oportunidad de validar su decisión de seguir su camino creativo. Su mente divagó, imaginando las reacciones de su familia, cuestionándose qué pensarían al ver su autenticidad. Pero lo que le aterraba más era que, si no lo aceptaban, su frágil confianza podría desmoronarse. Decidió ser proactivo y se dirigió a otro grupo de visitantes. Se presentó, compartiendo la inspiración detrás de espejismos de la verdad. Notó que la conversación fluía y recibió diálogos alentadores. Un joven en el grupo le preguntó si había aprendido algo durante el proceso de creación. Fue un momento revelador. La pregunta le hizo recordar los días en que luchó con su identidad, las noches en vela llenas de incertidumbre y, sobre todo, el descubrimiento de que su verdadero arte no era solo exterior, sino una declaración interna de libertad. Cada respuesta unía su mundo artístico con su ser más profundo. A través de sus palabras, sentía que definía su camino, no como un abogado atrapado, sino como un creador. La exposición se convirtió en un espacio de catarsis, donde cada intercambio reforzaba su determinación. A pesar de la tensión en su pecho, su voz se volvía más firme, cada vez más segura. La gente escuchaba, y eso le daba poder. Sin embargo, al cruzar la sala, su mirada se detuvo en un rostro conocido, su madre. Al verlo observar un lienzo con atención casi reverente, una oleada de emociones crujió en su interior. Se preguntó si miraría el arte o a su hijo. El miedo se convirtió en una predisposición inquieta, se sentía expuesto, contemplando la posibilidad de que ella pudiera ver más allá de las pinceladas. Mientras su madre se acercaba, Javier sintió como si el aire se volviera denso. La mujer masticaba sus palabras, como si cada sílaba pesara toneladas. Las emociones brotaban entre ellos, una confrontación no verbal que lo paralizaba. Su mirada buscaba respuestas en ella, pero la duda era un presente constante, los sí nublaban su juicio. Javier sabía que este momento podría definir su relación, un riesgo que lo sacudía. Pero en su interior surgió una resolución. Había llegado el momento de compartir su verdad, de abrirse como nunca antes lo había hecho. Y así, con la respiración entrecortada y un nudo en la garganta, se preparó para dar el paso decisivo, sin saber que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. La revelación de su esencia estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la posibilidad de todo lo que alguna vez soñó. La cercanía de su madre despertó un torrente de emociones en Javier. La sala, repleta de murmullos y risas, parecía desvanecerse mientras su mundo se reducía a ese instante. Su mente corría despavorida, y las palabras que tanto había ensayado se transformaron en un eco distante. La incertidumbre de su madre lo intimidaba, no solventaba la pregunta más profunda: ¿podría aceptar su verdad? Ella se acercó, sus ojos explorando los matices de la pintura con la misma intensidad que Javier había puesto en cada trazo. Sintió que el tiempo se alargaba, dándole espacio para pensar hasta que, finalmente, su madre giró hacia él, su expresión llena de una mezcla de sorpresa y desasosiego. «Esto es increíble», dijo al fin, haciendo una pausa, incapaz de seguir. Javier se obligó a mantener la compostura, como si cada mirada de aprobación fuera un ladrillo que levantaba su frágil confianza. «Gracias», pronunció con voz temblorosa. Era un simple agradecimiento, pero trascendía la expresión de cortesía. Era una aceptación de su lucha interna, una aceptación de que era más que el hijo que ella había conocido. «¿Por qué no me dijiste que estabas trabajando en esto?», su madre continuó, la sorpresa matizada con una sombra de reproche. Un impulso de justificar su silencio brotó en su interior, pero esta vez decidió no defenderse. Era el momento de la verdad, y de su verdad, no de las expectativas ajenas. Respiró hondo y respondió: «Tenía miedo de que no lo entendieras. Esta pintura, ese es todo lo que siento, lo que soy». La sinceridad en su declaración resonó. Con cada palabra, Javier sentía que el peso de sus inseguridades se alivianaba, como si los colores en su lienzo comenzaran a cobrar vida. Había arrastrado consigo un lastre de dudas demasiado tiempo.
Mientras la miraba, en el fondo de sus ojos buscaba no solo aprobación, sino conexión. Yo solo quería que fueras feliz, dijo su madre, con la voz entrecortada. Javier notó la lucha en sus facciones. No se trataba únicamente de su arte, sino de un desprendimiento de las expectativas familiares. Era un dilema poderoso, el deseo de ser auténtico versus el deseo de complacer. Esa batalla interna era reflejo de la suya. Pero esta es mi felicidad, mamá. Dejar de ocultarme, exclamó con más seguridad. Había un fuego en su pecho, una llama que había titilado durante años y que, por primera vez, parecía solidificarse en su esencia. En ese instante, él entendió algo crucial, no se trataba de conseguir la aprobación eterna, se trataba de compartir su viaje, su verdad. La conversación se tornó profunda. Mientras hablaban, los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, pero no eran de desconcierto, sino de un reconocimiento que desbordaba amor. Mi hijo, dijo ella finalmente, su voz casi un susurro, siempre querré lo mejor para ti. Nunca pensé que este mejor se vería así. Javier sintió como su corazón se abría, dejando fluir un torrente de sentimientos. Era un impulso visceral de necesidad, la necesidad de conexión, de aceptación sin condiciones. Sin embargo, ¿sería suficiente para transformar su relación? Su miedo se tornó en determinación. ¿Había expuesto su arte, pero también su esencia? Al terminar su conversación, una sensación de ligereza lo invadió. Se dio cuenta de que compartir su camino había creado un canal de comprensión entre ellos, un hondo avance que había ejercido en su corazón. Pero a la vez, esa ligereza se transformó en una nueva carga. ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sí mismo sin perder el vínculo con su familia? Esa pregunta latente surgía de la nueva realidad que se construía entre ellos. A medida que observaba a su madre sonreír, supo que el camino apenas comenzaba. La posibilidad de que su relación se compilara en un compás de aceptación no desafiaba. Mientras se adentraba más en la exposición, Javier contempló su siguiente paso: ofrecer talleres de arte, compartir su viaje creativo con otros, ayudando a aquellos en su búsqueda personal. Sin embargo, la duda de si su familia lo apoyaría completamente seguía adquiriendo peso en su mente. La noche avanzaba mientras las luces reflejaban un caleidoscopio de sentimientos en el rostro de los presentes. Con cada mirada, Javier se dio cuenta de que profundamente anhelaba ser un faro de inspiración, un testimonio de valentía. Pero antes de que pudiera hacerlo, otra confrontación se cernía sobre él. Su mente comenzaba a girar, el verdadero reto estaba por venir. ¿Qué harán los críticos que no vieron lo que yo veo?, pensó conteniendo el aliento. Las voces que antes resonaban en su interior comenzaban a amalgamarse en un mantra: ¿podré realmente mostrarme al mundo tal como soy? Así, se enfrentó de nuevo a la inseguridad, pero ahora con una armadura: la aceptación de su propio valor. Esa noche sería el principio de todo o el final de un sueño. La semana siguiente, la exposición había colmado su mente de ideas y emociones, pero el eco de su conversación con su madre resonaba con más fuerza que nunca. Javier observó la luz del día colarse por su ventana mientras contemplaba cómo dar forma a su nuevo propósito. Un deseo ferviente lo impulsaba a organizar talleres de arte, un espacio donde otros pudieran explorar sus verdaderas identidades, como él había comenzado a hacer. Sin embargo, la organización de esos talleres no era un camino sencillo. Javier sabía que cada momento de su planificación producía una danza entre el entusiasmo y el temor. ¿Qué pasaría si sus intentos no lograban conectar con aquellos a quienes deseaba ayudar? La pregunta carcomía su mente, parpadeando insidiosamente cuando miraba su lienzo en blanco. Comenzó buscando inspiración en antiguos cuadernos de bocetos y notas. Revisitó recuerdos de su vida, trazos que revelaban su frustración y ansias ocultas. Con cada línea que dibujaba, todavía sentía la presión de la crítica ajena, una sombra que lo vigilaba desde la esquina de su conciencia. Pero esta vez, se forzó a desafiar su autocrítica. ¿Qué hay de la voz auténtica que quiero compartir?, se preguntó con resolución. Con el tiempo, el impulso de acción fue más fuerte que el miedo. Conectó con otros artistas locales, personas que también deseaban encontrar un espacio seguro. El grupo se convirtió en un refugio,
cada encuentro revelando talentos ocultos y vivencias personales. Javier se convertía en un líder que, lejos de impartir solo técnicas, cultivaba un ambiente de aceptación. Observaba a sus compañeros abrirse y expresarse, cada rasgo de vulnerabilidad compartido se convertía en un frágil pero poderoso vínculo. Pero a medida que avanzaban los días, la presión comenzó a apilarse. Javier recibió su primera invitación a hablar en un evento artístico local. La propuesta era tentadora, una oportunidad de mostrar su trabajo y conectar con un público más amplio. Sin embargo, su mente se llenó de dudas. ¿Podría sostener una conversación auténtica sobre su arte y su camino sin tropezar en la inseguridad? Se preguntó si el público, al igual que su madre, lo entendería o simplemente lo juzgarían. Esos pensamientos acechaban en la oscuridad de la noche, desvelando sus ansiedades. Una noche, tras un taller, Javier se encontró solo en el estudio. El silencio fue ensordecedor. Allí, rodeado de trazos e ideas, las lágrimas comenzaron a brotar. Se cuestionó cómo podría avanzar sin caer en el abismo del autosabotaje. El miedo a no ser suficiente comenzaba a ahogar su voz. Fue en ese oscuro momento de reflexión cuando un impulso de claridad lo llevó a darse cuenta de algo crucial: su arte ya no era solo un reflejo de sus inseguridades, era un dispositivo para empoderar a otros. Desde ese prisma, cada emoción que había explorado en su trabajo podía resonar con las luchas ajenas. Comprender esto se sintió como revelador. Javier ya no estaba solo en su viaje. Decidió que debía enfrentarse a su nuevo desafío. Prepararía su exposición y se lanzaría a hablar, no solo como artista, sino como un ser humano en búsqueda de autenticidad. Su voz al fin comenzaba a brillar con determinación. Sin embargo, justo cuando sentía que estaba capturando el hilo de su narrativa, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era una crítica feroz sobre su última pintura, publicada en un blog de arte local por un crítico conocido por su rigor implacable. Un comentario vibrante concluyó que si Javier realmente quería ser tomado en serio en el mundo del arte, debería dejar de jugar a ser él mismo. El alud de palabras desgarró su reciente compostura. ¿Destruiría esto el impulso que había cultivado? Javier sintió que el pánico se atascaba en su garganta. ¿Podría seguir adelante ahora que su valía, una vez más, parecía cuestionada? El desafío se hacía más grande, y con ello, la pregunta que lo había acompañado desde el inicio: ¿qué pasará si me atrevo a mostrarme al mundo tal como soy? Era un dilema abrumador que dejaba su futuro en suspenso. Con su corazón latiendo fuerte y un torrente de emociones encontradas, Javier sabía que había llegado el momento de no solo enfrentarse a los críticos, sino a sí mismo. Un nuevo desafío se presentaba y su camino hacia la aceptación, el arte y la autenticidad estaba lejos de haber terminado. Javier se despertó al amanecer, la luz del sol se filtraba a través de las rendijas de la persiana, pero su mente no encontraba paz. La crítica seguía resonando en su interior, como un eco sordo que no podía ignorar. Su corazón se debatía entre la autoafirmación y la duda, y sabía que quedaba poco tiempo para prepararse para su primera intervención pública en el evento artístico. Pasó el día en un laberinto de pensamientos. En lugar de trazar, comenzó a escribir. Necesitaba expresar sus emociones, un primer paso para desestabilizar el peso que lo oprimía. Con cada palabra, buscaba confrontar sus temores. ¿Por qué dejo que las voces ajenas afecten mi autenticidad?, se cuestionó, mientras plasmaba su historia. La noche antes del evento, Javier se sentó frente al espejo de su estudio. Decidió que sería honesto, no solo con el público, sino consigo mismo. Sus vulnerabilidades, sus luchas, todo bajaría al papel sin censura. Sin embargo, a medida que llenaba la hoja en blanco, sentía la queja del crítico viajando por sus venas. ¿Era uno de esos momentos de autodescubrimiento real o solo el afán de superar un tropiezo? La tensión era palpable. Se dio cuenta de que había sido guiado por la aprobación ajena durante muchísimo tiempo. En su búsqueda por una voz auténtica, nunca se había detenido a analizar qué significaba ser él. Esa reflexión lo llevó a una decisión: al igual que sus obras, cada palabra que dijera al público sería un acto de creación. Javier comenzó a concentrarse en el mensaje de su presentación.
En lugar de exponer solo su arte, hablaría de lo que había aprendido en su viaje, la importancia de aceptar y afirmar la propia identidad, incluso en medio de la crítica. Comenzó a imaginar el relato, desde sus fracasos hasta los triunfos, el proceso de sanación y conexión que había encontrado a través de su arte. Al día siguiente, mientras se preparaba frente al espejo, empezó a hablar en voz alta. Respiró hondo y dejó que las palabras fluyeran sin pensar en el juicio ajeno. Fue reconfortante, una manifestación de lo que había estado guardando demasiado tiempo. Allí, frente a su reflejo, se sintió fuerte por primera vez en semanas. A medida que se acercaba el momento de subir al escenario, pudo sentir la adrenalina acumulándose. El auditorio vibraba con una energía casi palpable. Javier sabía que debía ignorar las miradas, las expectativas. Simplemente debía hablar desde su corazón, como lo había hecho en la intimidad de su estudio. Cuando finalmente se plantó frente a la multitud, algo cambió dentro de él. Las luces deslumbrantes parecieron desvanecerse y, por un instante, solo estaba él y su voz. Comenzó a narrar su historia, sin recato, destacando el papel que había jugado la crítica en su vida. La vulnerabilidad que compartía con cada palabra resonaba en el ambiente. Mientras avanzaba, sintió que las tensiones se desvanecían, por primera vez lo aceptaba. Esa aceptación era su propia forma de expresión. La valentía que había cultivado dentro comenzó a brotar, y el pánico inicial se transformó en una liberación abrumadora. Al finalizar, el silencio llenó el espacio. Javier miró las caras expectantes ante él. ¿Había conectado? ¿Había logrado transmitir su mensaje de aceptación personal? Entonces, un aplauso estalló, rompiendo el aire denso, y otras manos lo siguieron, el eco de su propia valentía resonándole en los oídos. Sin embargo, mientras se retiraba del escenario, una duda comenzó a formarse nuevamente en su mente. ¿Realmente había despertado un cambio en otros, o había sido solo un momento efímero? Esa respuesta aún se mantenía oculta, como un resguardo entre sus miedos. Entonces, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Esta vez era un ofrecimiento inusual, una invitación a participar en un programa de arte en una conocida plataforma internacional. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría enfrentarse a esa nueva oportunidad? Estaba preparado para el riesgo que implicaba abrirse a un mundo aún más amplio y crítico. ¿Del arte? El camino hacia su autenticidad y reconocimiento estaba lleno de nuevas interrogantes. Había dado un paso, sin duda, pero el siguiente, aún por descubrir, prometía ser aún más desafiante. Javier se sentó en el borde de su cama, el teléfono aún temblando entre sus manos. La invitación pululaba en su mente como un canto de sirena, atrayéndolo hacia un mundo desconocido pero tentador. Nunca había expuesto su obra más allá de su círculo íntimo, el horizonte era vasto y aterrador. Sin embargo, había algo diferente dentro de él después de su presentación. Aquella conexión que había experimentado con su público lo hacía replantearse su visión. Un torrente de preguntas surgió. ¿Era este un paso hacia adelante o una recaída en sus inseguridades? ¿Estaba listo para enfrentar un mundo que no solo lo vería, sino que lo juzgaría? Sentía que había un potencial latente en él, una chispa que podría encender llamas o, alternativamente, provocar una explosión de dudas. Desprendiéndose de su mente, una oleada de determinación se formó, acompañada de la voz interna que había empezado a descubrir, debía intentarlo. La siguiente semana, Javier aceptó la invitación, sintiéndose como un niño enfrentándose a un abismo. Comenzó a investigar sobre el programa, analizó artistas que habían pasado por la misma experiencia y se llenó de inspiración y terror a partes iguales. En cada historia, descubrió resonancias de su propio viaje. Nadie había logrado el éxito sin transitar por el camino del miedo, y al leer sus relatos, encontró una nueva serie de herramientas: autenticidad, vulnerabilidad y la consigna inquebrantable de que el arte es una forma de conectar la humanidad, incluso en la adversidad. El día de la grabación se acercó rápidamente. Javier planeó su presentación, balanceando entre la parte técnica de su arte y el relato de su travesía emocional. La noche anterior, como ritual, se sentó a escribir. Quería destacar que era un artista, pero aún más, un ser humano en busca de validación.
mientras escribía, pero a la par reflexionaba sobre una pregunta crucial: ¿qué significaba realmente ser auténtico? El desafío no era solo el arte, era el acto de revelarse al mundo, de exponer ese núcleo vulnerable que durante tanto tiempo había mantenido en secreto. Llegó el día. La sala de grabación era pequeña pero pulsante de energía. Javier pudo sentir la presión en su pecho, una mezcla electrizante de nerviosismo y anticipación. Se encontraba frente a las cámaras, un grupo de profesionales listos para capturar cada palabra. Iba a ser observado, no solo por la audiencia de la plataforma, sino también por su crítica interna. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, recordó las formas en que había enfrentado sus miedos antes. Decidió que, al igual que en su presentación, sería honesto, sin miedo a ser frágil. Al empezar, sentía la adrenalina fluir. Habló de su arte como una forma de sanación, de comprensión y de aceptación. Cada palabra se sentía genuina, enraizada en su verdad, recordando el poder de la autenticidad que había descubierto en sí mismo. La conexión crecía en la sala. Sin embargo, a medida que se adentraba en su relato, una voz oscura comenzó a susurrar: ¿qué pasa si todo esto no es suficiente? Aquella pregunta se transformó en un peso, y su voz comenzó a temblar. Era como si la cámara escudriñara cada grieta en su ser. Javier hizo una pausa y miró en la lente de la cámara, y repentinamente entendió que allí estaba su verdadera oportunidad, no solo para brillar, sino también para dar luz a otros que, como él, luchaban con sus propias inseguridades. Se permitió ser vulnerable. Habló íntimamente de sus luchas, de su deseo de ser apreciado por lo que realmente era, no por lo que los demás esperaban que fuera. Así concluyó su grabación, pero una inquietante sensación de insatisfacción quedó. ¿Había sido realmente lo suficientemente honesto? ¿Había impactado a alguien más que a sí mismo? Esa noche, mientras revisaba los vídeos, un comentario captó su atención. Una simple palabra: gracias. Se sintió conmovido, pero también cada vez más agitado. ¿Estaba realmente listo para lo que vendría después? Las preguntas permanecían y la incertidumbre sobre su viaje solo aumentaba. La invitación a un nuevo mundo de posibilidades lo estaba desafiando de maneras que jamás hubiera imaginado. Pero el verdadero cambio estaba aún por llegar. Al día siguiente, en su buzón encontró una carta que desató un torrente de emociones. La firma reveló un antiguo mentor, alguien que había sido crucial en su desarrollo inicial como artista. Sus palabras apelaban a una colaboración inesperada que tenía el potencial de transformar su carrera. Javier sintió el tirón de las decisiones. ¿Se aventuraría en esta nueva dirección, abriendo su corazón a oportunidades desconocidas, o retrocedería ante el temor de lo que implique ese camino? La verdadera prueba de su crecimiento personal estaba por comenzarse. La carta temblaba en las manos de Javier mientras leía una y otra vez las líneas escritas por su mentor. El tono no solo reflejaba admiración, era un llamado a explorar juntos nuevas fronteras creativas. Sin embargo, la mezcla de entusiasmo y temor era abrumadora. Durante años, había sido un llanero solitario, confiando en su voz interna y esquivando la colaboración como si fuera una trampa. Ahora, se le presentaba una oportunidad que requería la apertura de su corazón a una nueva dinámica, un paso hacia una vulnerabilidad que nunca había considerado. Esa mañana, la cotidianidad le pareció insípida mientras lidiaba con su decisión. Caminó sin rumbo por su barrio, observando cada rincón familiar con una nueva perspectiva. Los colores del mundo parecían más vibrantes, pero una niebla de ansiedad también lo cubría. ¿Estaría preparado para renunciar a su independencia artística por el apoyo de otro? Aferrarse a ello era como sostener una tabla de salvación en medio de la tempestad, pero ¿qué pasaría si esa tormenta crecía y la tabla se volvía insuficiente? Las dudas lo empujaron a buscar respuestas en su arte. Se sentó frente a su caballete, sumergiéndose en un lienzo en blanco que clamaba por su expresión. Pero esta vez, no solo buscaba la forma, ansiaba la esencia detrás de lo que quería transmitir. Ahí, en el vórtice de pinceladas y colores, Javier intentaba desentrañar su miedo a ser juzgado, su anhelo de aceptación. Mientras daba forma a sus emociones, la verdad empezó a surgir: su presente estaba lleno de potencial,
pero aferrarse a la soledad le impedía crecer. En un impulso creativo, comenzó a esbozar no solo paisajes, sino también figuras humanas entrelazadas, un símbolo de conexión. La idea de abrir su proceso a alguien más comenzó a parecerse menos a una traición y más a un enriquecimiento. De repente, los ojos de su crítico interno fueron reemplazados por la imagen de su mentor, su apoyo, su aliento en un camino que no estaba destinado a ser recorrido solo. Después de horas de pintura, se encontró reflexionando sobre la importancia del intercambio en cualquier proceso creativo. Las mejores obras, entendió, no solo surgen de la soledad. En un momento de revelación, el torrente de su inspiración tomó forma. Recibir ayuda y ofrecerla era el corazón de una comunidad creativa, incluso si esa comunidad era solo un par de manos al lado de las suyas. La colaboración no demeritaba su voz, sino que la amplificaba. Sin embargo, mientras su mente se llenaba de nuevas ideas, la pesadez de la incertidumbre lo seguía desafiando. A la mañana siguiente, Javier decidió contestar la carta. Con el pulso acelerado, escribió con franqueza, compartiendo sus temores sobre la colaboración. Advirtió a su mentor que su viaje hacia la autovaloración todavía estaba en curso. Pero, al mismo tiempo, expresó su deseo de aprender, de equipar su voz con nuevas tonalidades al lado de alguien que admiraba. Al cerrar el sobre, una mezcla de alivio y ansiedad lo invadió. Esa decisión lo impulsaba hacia adelante, aunque a la vez lo anclaba en un mar de inseguridades. Sabía que la respuesta de su mentor sería crucial, podría abrir la puerta que anhelaba o cerrarla con un portazo. Días después, la respuesta llegó. Con manos temblorosas, abrió la carta, sintiendo la presión del destino sobre sus hombros. Pero lo que leyó cambió todo. No solo era una invitación para colaborar, sino una oferta para explorar un nuevo proyecto que podría definir el rumbo de ambos. El impacto de esas palabras lo abrumó. Había llegado el momento de enfrentar su mayor miedo, dejar atrás su zona de confort y permitir que sus inseguridades se encontraran con la posibilidad. Pero tras de sí, aún quedaban ecos de su voz interior preguntando, ¿y si todo esto fracasa? En su pecho brotó una chispa de determinación. Era hora de actuar. El verdadero desafío estaba por llegar, y con él, la oportunidad de descubrir no solo su capacidad artística, sino también quién esperaba ser en la vida. Sin embargo, el futuro seguía envuelto en nubes grises. Sin otra opción, se permitió imaginar un nuevo horizonte, una nueva narrativa que esperaba ser escrita. ¿Realmente podría navegar esas aguas turbulentas y emerger renovado? La respuesta permanecía oculta, pero el viaje apenas comenzaba. Javier se encontraba frente a su caballete, los pinceles inertes a su lado, sumido en profundos pensamientos. Tras varios días de incertidumbre, había tomado la decisión de aceptar la propuesta de su mentor. De alguna manera, había renovado la pasión que una vez albergó por el arte, sustituyendo su miedo a la crítica por un anhelo incesante de colaborar y crecer. Esa mañana, mientras preparaba sus materiales, el eco de su madre resonaba en su mente, siempre querré lo mejor para ti. Mirar hacia atrás ya no era un peso lacerante, sino un recordatorio de lo lejos que había llegado. La decisión de abrirse al mundo era, en sí misma, un acto de valentía. La colaboración comenzó poco a poco, estableciendo un diálogo creativo que iluminaba nuevas facetas de la pintura que Javier nunca había considerado. Sus ideas se entrelazaban como los colores en su paleta, fusionándose en una danza brillante que resonaba en la esencia de ambos artistas. Lo sorprendía la seguridad que sentía al expresarse, ya no batallaba solo con su voz interna. A través de las sesiones conjuntas, Javier descubrió la fortaleza que emergía al permitir que otros entraran en su espacio creativo. No solo estaba creciendo como artista, sino también como persona. Los días se convirtieron en semanas, y su trabajo conjunto culminó en una exposición compartida. Se sentía entusiasmado, pero también inquieto. La presión de mostrar su arte, este nuevo enfoque, parecía una prueba inminente. Al final de cada jornada de montaje, Javier reflexionaba sobre cuánto había aprendido sobre sí mismo en este proceso. Las inseguridades que una vez lo habían anclado empezaron a desvanecerse, reemplazadas por una confianza embriagadora. Día de la inauguración.
La sala estaba repleta de gente, música suave ambientaba el espacio, pero dentro de él, la energía pululaba en un modo frenético. Javier podía sentir el corazón latiéndole con fuerza mientras se movía entre los asistentes, oyendo sus impresiones sobre las obras, su arte. Cada nota de admiración era un empujón a su autoconfianza, cada gesto de sorpresa una valiosa validación de su aprecio por la autenticidad. En el transcurso de la noche, un grupo de visitantes se agolpó en torno a una de sus pinturas más significativas, un retrato titulado Conexiones. Al observarla, notó el brillo de reconocimiento en sus ojos, la misma luz que alguna vez había buscado en su propia familia. Entonces surgió la oportunidad, un crítico de arte reconoció su trabajo. La presentación inicial fue fluida y confiada, Javier habló desde un lugar de verdad y experiencia. Cuando terminó, un aplauso estalló en la sala. En ese momento, comprendió que había conquistado sus temores, ya no dependía de las opiniones de otros para definir su valía. Los días siguientes trajeron consigo un torrente de más invitaciones. Talleres, charlas y oportunidades de colaborar se acumulaban en su agenda. La sensación de reconocimiento era maravillosa, pero más allá de ella, había una satisfacción más profunda. Javier había comenzado a construir su comunidad de artistas, lugares donde la vulnerabilidad era estimulada y la autenticidad celebrada. No solo regresaba a la pintura, sino que se comprometía a inspirar a otras personas a encontrar su verdadero camino en el arte. La relación con su madre también empezó a transformarse. Después de la exposición, ella había acudido a su estudio, esta vez no con críticas, sino con una mirada de admiración. Hablaron y, en ese intercambio, Javier se sintió finalmente visto. Se dieron cuenta de que ambos se estaban reconociendo de manera genuina. Lo que haces es maravilloso, hijo, le dijo un día ella con ternura. Espero que lo sigas haciendo. A medida que avanzaba el tiempo, Javier sentía que su propia conexión con el arte y la vida había sido restaurada, no solo en lo profesional sino en lo personal. Había aprendido a valorar su voz sin reservas ni temores. Cada aventura creativa se transformaba en una manifestación auténtica de su identidad. Cansado de las ataduras del pasado, se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar el futuro. Finalmente, encontró su satisfacción más grande en el acto de dar. Comenzó a organizar talleres semanales, un espacio seguro donde otros pudieran explorar su expresión artística sin miedo. Con cada sesión, Javier ofrecía a otros la validación que tanto había buscado. Así descubrió que su mayor logro no era solo el reconocimiento en las galerías, sino lograr que otros se sintieran libres de pintar su propia vida. Por último, Javier se vio rodeado de sus alumnos, un cálido grupo diverso que sonreía mientras pinceles danzaban entre sus dedos. La sonrisa en su rostro irradiaba autenticidad, un reflejo de quien realmente era. Después de años de encadenarse a expectativas ajenas, había encontrado su camino a la libertad. Ahora estaba listo para compartir su historia con el mundo, una historia de superación, valentía y autenticidad, un viaje que apenas comenzaba. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que inspirarán sus vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar este contenido. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre la transformación de Javier. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta en nuestro viaje hacia el crecimiento personal. Hagámoslo juntos.